existe la posibilidad de que se pueda convertir en una agencia de empleos. Si nos acompaña en nuestros estudios el general Jorge Chávez Cresta, que ha renunciado al viceministerio de Minas en los últimos días y está con nosotros en vivo. Estamos por si acaso sin mascarilla. Los dos tenemos el esquema completo de vacunación. Él se está restableciendo, él acaba de salir del COVID. Yo me acabo de hacer una prueba que ha dado negativo, por lo tanto podemos tomarnos la libertad de, manteniendo la distancia, no usar la mascarilla por si acaso. ¿Qué pasó, Jorge? ¿Qué pasó? ¿Por qué tu salida del Ministerio de Energía, donde hay tantas cosas por hacer y donde habían empezado a hacer tantas cosas? Muy buenos días, Nicolás, y aprovecho la oportunidad para dar un saludo fraterno a toda la audiencia de Radio Exitosa por esos 11 años de excelente labor profesional y de comunicación a todo el Perú. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué pasó? Simplemente creo de que en el devenir de cada una de las acciones como gestor y funcionario público, uno tiene que poner en evidencia las acciones que se están llevando desde el ministro de Energía y Minas en el Ministerio de Energía y Minas y manifestar de que no se están llevando de manera correcta la designación de funcionarios. Entonces, ante ello, creo que es una cuestión de principios y de honor comunicar de que se están llevando a cabo este tipo de designaciones como manifiesto en mi carta de renuncia mediante una consigna política, ¿no? Y que eso no va a llevar a cabo las buenas acciones que se pueden llevar en un sector tan importante y estratégico como es el Ministerio de Energía y Minas. Claro, porque lo que uno no logra entender es lo siguiente, ¿no es cierto? El profesor Castillo ofreció una agenda de cambio y parte de ese cambio era desterrar para siempre, se suponía, esa idea de que un partido llega al gobierno, entonces se apodera de las instituciones y llena de miembros de su partido, de aportantes de la campaña y de gente que está ahí no por sus calificaciones, sino por cualquier cosa, ¿no es cierto? Es el fenómeno Richard Swing llevado a la enésima potencia. Es lo que ha ocurrido siempre en el Perú, pero se suponía que las cosas iban a ser distintas. Sí, claro, cuando el señor presidente manifiesta de que va a hacer un cambio, no solamente en el cambio de forma, sino de fondo, eso abarca también de que los profesionales y técnicos que se mantienen en los ministerios, porque hay mucha gente valiosa en el ministerio, porque es un sector, como dije, estratégico, pero sobre todo muy técnico, que tiene muy claras las líneas que debe hacer desde el sector de minería, desde el sector de hidrocarburos y desde el sector de electricidad. Porque son 3 líneas que tienen que llevarse a cabo de acuerdo a los lineamientos establecidos en la política nacional de gobierno y lo dispuesto por el señor presidente. Pero llevarlo de esa manera, con copamientos y que existe la posibilidad de que se pueda convertir en una agencia de empleos. Entonces, eso conlleva a que el ministerio no pueda alcanzar los objetivos trazados, ¿no? Ese fue un compromiso cuando acepté la invitación del exministro Eduardo González Toro de llevar las cosas de manera transparente, de manera correcta, para poder cumplir con todos los objetivos designados en el Ministerio de Energía y Minas. Claro, porque tú dices en tu carta, nosotros la leímos el día viernes, diciendo, en la carta dice, el ministerio no puede ni debe ser parte de la cuota política de un partido, ni mucho menos fuente de empleos y nombramientos de personas allegadas a dirigentes políticos sin la mínima capacidad para asumir las riendas de un sector estratégico en términos de inversión, etcétera. Pues acá hay 2 problemas, ¿no? Primero, que es la repetición de la vieja práctica. Es decir, por las razones que fuera, los ministerios de Salud y Energía y Minas han terminado en manos del señor Vladimir Cerrón, porque él es el que está tomando las decisiones. Entonces ha nombrado, por lo que entiendo, al abogado de su mamá. O sea, ¿cuál es la cualidad del señor para ejercer el cargo, aparte de ser el abogado de su mamá? Bueno, de acuerdo a las informaciones hechas por varios medios de comunicación, varios, no solamente uno, lo que tú has manifestado es lo correcto. Ha sido la abogada de la mamá de Cerrón. Aparte, ha presentado diferentes acciones legales para proteger a los integrantes del gobierno regional que estaban en un proceso judicial determinado. Aparte de ello, creo que, como se ha dicho, él ha sido gerente general
del gobierno regional de Junín cuando se encontraba el señor Vladimir Cerrón, ¿no? Entonces, todos esos aspectos visualizan que existe un direccionamiento para colocar y copar los puestos de suma importancia en la toma de decisiones de las acciones que se tienen que hacer. Pero también lo que preocupa es el copamiento en la parte administrativa, ¿no? En la parte logística, en la parte de recursos humanos. Es decir, ahí donde se va a decidir qué se contrata, con quién se contrata. Exactamente. Es decir, dónde está el dinero, ¿no? Sí, y el secretario general tiene una labor muy importante, no solamente en el Ministerio de Energía y Minas, sino en toda la estructura del Estado. El secretario general es el que ve la parte administrativa. Es el gerente, digamos. Exactamente, exactamente. Ahora, lo que preocupa, Jorge, es lo siguiente, es decir, el presidente y el propio Aníbal Torres Vázquez ha sido reiterativo ayer, definiendo, nosotros no somos comunistas, estamos a favor de la inversión, nos ha dicho, ¿no?, de manera insistente. Ya, pero más allá de esa definición que puede ayudar a tender puentes, lo que hay que tener claro es que el Perú tiene una oportunidad extraordinaria hoy con el superciclo, como le llaman, del precio de los minerales. ¿Qué significa eso? Que si hacemos las cosas bien y logramos captar la mayor cantidad de inversión, el beneficio de inversión para los proyectos mineros, el beneficio para el Perú va a ser, pues, como nunca nos hemos imaginado en la historia. Un amigo economista me decía, Nicolás, nunca en la historia de la República va a haber entrado tanto dinero si hacemos las cosas bien. Entonces yo le decía, ¿y de qué depende? De que la gente adecuada esté donde debe estar. De que la gente que tiene que tomar las decisiones esté donde debe estar. Que no pongan a cualquiera, que no cometan otra vez. Y nos pasa esto. O sea, tú lo tienes que haber vivido, Jorge. ¿O no? Claro. Siempre creo que la visión que debe tener el gobierno, porque el compromiso es con el país, no con las personas, el compromiso es con el país, y tampoco con una agrupación u organización política, ¿no? Ese es el compromiso que uno tiene que llevar. Entonces, si uno tiene una línea estratégica en un sector importante en el cual solamente se viene utilizando el 2% del potencial geológico, ¿qué significa? De todo lo que nosotros tenemos, ese gran potencial que se puede extraer, solamente estamos utilizando el 2%, hay que impulsar lo que son las exploraciones, hay que impulsar lo que son las extracciones. Lo que nos preocupa a nosotros es que solamente tenemos un horizonte hasta el año 2026, tanto en exploraciones como en extracciones. Si nosotros no tomamos las riendas y trazamos una línea de promover las inversiones, no vamos a poder hacer uso de ese potencial geológico. Por lo tanto, es necesario no solamente tener los profesionales, sino establecer una relación más estrecha con los inversores, con las comunidades, porque en un tiempo a esta parte los conflictos sociales se han incrementado. ¿Por qué? Porque existe también por parte del Estado una no adecuada capacidad de gasto para que, en virtud del canon, poder entregar ese desarrollo a todas las comunidades. Claro, que la gente de las comunidades sienta que la explotación minera significa un cambio real en su vida. Exactamente. ¿No? Polo Monzón decía el otro día que hay una fórmula que él dice que es una especie de vacuna, que incluso en el momento de la exploración deberían firmarse cartas de compromiso sustentadas o respaldadas por fideicomisos que permitan que en el momento que empieza la exploración empieza a cambiar la vida de las comunidades. Desde el primer día. Esa es la vacuna, él dice. Llegan las camionetas y los camiones de los mineros y junto con ellos llegan colegios, llegan postas médicas, llega carretera. O sea, dice que eso es posible. Ahora, ¿qué cosa dijo ayer Aníbal Torres Vázquez sobre este tema de los nombramientos? Vamos a escucharlo, por favor, Jorge. Adelante. De los últimos nombramientos, si hay un nombramiento irregular en contra de la ley, lo tengo que observar. Pero jamás para discriminar a las personas por razones políticas, económicas, religiosas, sociales, ¿no? Por ninguna de esas razones, porque yo soy abogado y actúo dentro, ¿no?, del ordenamiento jurídico, no puedo actuar al margen. Dice que no se puede discriminar a nadie por razones políticas, ¿no es cierto? Que yo no puedo decir que por qué es de tal o cual partido. Pero Aníbal es un hombre inteligente y sabe que el presidente le está haciendo una concesión a Vladimir Cerrón y que el precio que puede pagarse por esto es muy alto, ¿no? O sea, estamos hablando de salud pública y de minería. O sea, salud pública en medio de una pandemia, ¿no es cierto? Sacar a alguien que está haciendo las cosas bien para poner a un señor que hasta hace 3 semanas vendía agua arracimada,
¿no? O promovía el agua racimada, o sea, y el otro tema es el de la minería, que es clave. Sí, en el caso específicamente de la minería, en ningún momento se está discriminando, porque cuando yo hice la introducción, y estamos hablando que existe personal técnico calificado, existen de todas las partes del territorio nacional. Y mi saludo a ellos, ha sido un honor trabajar con ellos y que deben de permanecer en cada uno de los puestos. Lo que yo pongo en evidencia es que existe una tendencia, ¿no?, a designar funcionarios en puestos de un ministerio muy estratégico para la generación de los recursos. Tú acabas de decir, Nicolás, de dónde provienen los recursos, ¿no? Hoy y a futuro. El Perú, por esencia, es un país minero y por excelencia debe de hacer las cosas bien y llevar a cabo las acciones y las tomas de decisiones con profesionales competentes para llevar a cabo eso. Si no, ¿de dónde vamos a obtener los recursos para el desarrollo de infraestructura, hospitales, educación y todos los recursos que se necesita para el desarrollo? Claro, porque la preocupación, que debo decir, estuve revisando el material de la campaña electoral y el 30 de junio, el 30 de abril, es decir, un mes y una semana antes de las elecciones, yo decía que el principal peligro del profesor Castillo era su compañía, la compañía de Vladimir Cerrón. ¿Por qué? No por la ideología de Vladimir Cerrón, sino porque si lo que hicieron en el gobierno regional de Junín lo íbamos a hacer en el Perú, estábamos muertos. ¿Por qué? Porque es un gobierno regional ineficiente y corrupto. Entonces, ahora, Vladimir Cerrón ha dicho, que es lo que a mí me da miedo, y yo no sé si el presidente Castillo es consciente de lo que significa este tipo de decisión, pero Vladimir Cerrón ha dicho, refiriéndose, está en la pantalla, ¿no? Dice, ¿cómo has cambiado, pelona? Dice, recuerdo cuando jurabas lealtad al partido. Te da una chiquita ahí. Bueno, yo, si me permites, aprovechando la frase que ha dicho el señor Vladimir Cerrón, en primer lugar, yo solamente presté un juramento, un 7 de junio del año 1978, ¿no?, en defender a mi país, defender a la bandera y dar mi vida si era necesaria. Y ese juramento lo mantengo. Y mi compromiso no es con ninguna organización al cual no estoy afiliado, no pertenezco a ninguna organización, porque yo me defino como una persona técnica. Todas las personas de repente que ven y analizan y critican dicen, ¿qué hace un general en el Ministerio de Energía y Minas? Yo soy ingeniero civil, soy abogado, soy especialista en gestión pública, soy doctor en políticas públicas y gobernabilidad y aparte de ello he sido jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, he sido coordinador ejecutivo del COEN en el Niño Costero y he sido ministro de Estado en la cartera de Defensa. Entonces, todo eso me permite poder desarrollar todas las acciones. Yo sé que tienes la necesidad de decirlo. Acá no necesitas decirlo, Jorge, pues sabemos quién eres. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí. Una pena que no estés en el Ministerio de Energía y Minas y mucha suerte. Un abrazo.